radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en el segundo capítulo de nuestro programa radial Yo elegí educar. Un día caluroso, ¿cierto? De enero. Estamos con bastante ánimo, con bastante energía. Queremos agradecer su compañía. Esperamos sinceramente de que este programa pueda llegar a sus hogares, pueda llegar a muchas personas. Es por eso también que los invitamos a que compartan este enlace desde Radio Los Ángeles, ¿cierto? Desde el Facebook oficial, y además puedan compartirlo con todos sus amigos de Facebook para que podamos agrandar esta familia. El día de hoy quiero invitar a toda nuestra comuna y además a todas las comunas que están aledañas, ¿cierto? De esta comuna, de esta provincia de Los Ángeles, a que nos puedan acompañar porque tenemos un programa bastante interesante, tenemos a unos invitados bien grandes, ¿cierto? Bien potentes, que hoy día nos tienen harto que contar, harto que decir sobre su experiencia, ¿cierto? En esta tarea que es única, que siempre digo que es una de las más importantes, por no decir la más importante, que es educar. Queremos también agradecer, y antes de continuar, el acompañamiento que hemos tenido por estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología, que como bien sabemos son el equipo que está detrás de todo esto y que está trabajando arduamente cada semana para poder llevar a cabo este programa. Así que le damos nuestro agradecimiento también a la Universidad de Concepción y a la Dirección Comunal de Educación, que también nos apoya, y obviamente a nuestra casa de Radio Los Ángeles, que nos permite estar una vez más acá en este programa de Yo elegí educar. Para comenzar, quiero presentar a nuestros invitados, quiero darles la bienvenida a dos profesores. Una de ellas es profesora de Ciencias Sociales, tiene un magíster en Gestión, Educación y Currículum. Además, tiene una participación activa en el programa de Ciencias, Innovación y Emprendimientos de la DAEM. Ella es orientadora además del Colegio Thomas Jefferson, la profesora Gloria Quilaqueo Pérez. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por esta invitación. Saludar muy cordialmente a cada uno de ustedes y a la audiencia que nos está hoy día escuchando, especialmente a mis compañeros de ruta de la Escuela Thomas Jefferson, a mis queridos estudiantes y a todos aquellos que hoy día están participando de este encuentro que nos acaban de invitar ustedes. Así que estoy encantada de poder participar de esta conversación. eh, que es muy necesaria en estos tiempos de crisis sanitaria, hablar de educación y cómo nos tenemos que plantear para avanzar. Así es, profesora. Y también, junto a la profesora Gloria, tenemos a otro invitado, egresado además de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Él es profesor de Ciencias Naturales y Biología, tiene un magíster en Gestión y Liderazgo Educativo. Y orgullosamente también yo puedo decir que él es egresado de la misma Universidad de Concepción, ¿cierto? Así que le damos la más grata bienvenida al profesor Javier Álvarez Flores, directamente desde la comuna de Yungay. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Luis Francisco. Buenas tardes a todos, a los oyentes y a los futuros colegas de la carrera de Pedagogía en Ciencias, y también a los colegas que están en este momento disfrutando de unas muy merecidas vacaciones en un día caluroso como hoy. Así es, un día bastante caluroso y con bastantes noticias para la comuna de Los Ángeles. Así que vamos a comenzar, ¿cierto?, este programa con nuestra sección, ¿cierto?, de los tópicos generales que involucran, ¿cierto?, el sistema educativo, sobre todo durante esta última semana. Y para eso voy a invitar a mi compañero de carrera también, Ariel Merino, que nos va a acompañar y nos va a contar algunas cositas interesantes que tengamos en cuenta antes de comenzar nuestra conversación. Ariel, ¿estás por ahí? Hola a todos. Buenas tardes.
Hoy yo seré el encargado de presentar los saludos y algunos datos curiosos. Comencemos con un saludo que nos llegó desde la Dirección Comunal de Educación. Bueno, en realidad creo que estamos ahí con un tema de audio, pero creo que vamos a ver ese saludo que está directamente relacionado desde la DAEM, ¿cierto? Que nos tenían preparado. Así que en cualquier momento vamos a ir con ese saludo. Y además vamos a ir con algunas noticias que nos tiene Ariel. En un ratito más vamos a hacer una pausa en ese momento y vamos a darle el pase a Ariel para que podamos solucionar, ¿cierto? Toda esta problemática interna, ¿cierto? Que suelen ocurrir, sobre todo cuando estamos en vivo. Bueno, para comenzar ya a sacarle el jugo a nuestros invitados, ¿cierto? Quiero que nos remontemos, ¿cierto? Desde los inicios. Partamos desde donde corresponde, ¿cierto? Hemos sabido que, y como bien lo decía la profesora Gloria, hemos sabido que en este momento, sobre todo de crisis, en donde hemos tenido que enfrentarnos a diferentes circunstancias, nos hemos replanteado mucho la palabra educación. Ya ha sido un tema bastante sonado. Desde los inicios de ustedes, desde los inicios del querer ser profesor, ¿cuáles eran las expectativas principales? ¿Cuáles eran las razones para ustedes poder elegir finalmente hacer esta tarea que de alguna u otra forma se ha ido transformando a través del tiempo? Profesora Gloria. La verdad que mis inicios, me motivé creo desde muy joven, desde pequeña podría decir. Y creo y tengo la impresión que esto viene en el ADN del ser humano porque es innato. Yo recuerdo, yo soy Gloria Patricia Quilaqueo Pérez, soy eh, mapuche de la región de la Araucanía, mapuche lafkenche. Me vine a esta región por temas también de otras expectativas laborales y de hacer acompañamientos. Eh, Nació mi motivación desde que era muy pequeña, como les decía, y les enseñaba a mis hermanos y les hacía clase en un galpón con el carbón que se utiliza en el campo. Y ahí yo inicié mis primeras eh, luces de lo que quería para mi vida. Y bueno, quien marca finalmente la decisión de estudiar pedagogía son los mentores que uno va conociendo en su trayecto. Mi profesora de básica en una escuela unidocente en la región de la Araucanía, Enriqueta Tapia, me recuerdo muy bien de ella, marcó mi vida porque eso la recuerdo. Luego, mis profesores, jefe de historia también, profesor Hugo Quilaqueo y su compañera, la señora Silvia, que era mi profesora de matemática. Luego, en el liceo, otro profesor de historia también fue mi mentor. Y en la vida uno va conociendo personas que le van entregando ciertos elementos que le van ratificando qué es lo que cada uno de nosotros como seres humanos queremos y cuál es el aporte que queremos hacer desde nuestro desarrollo personal y profesional. Así me motivó iniciar esta maravillosa carrera, ruta, por la educación que hasta el día de hoy no me arrepiento, me siento muy agradecida de Dios y de los mentores que he tenido en mi vida para poder fortalecer mi rol como educadora. Qué importante, ¿cierto? El recalcar esa frase, no arrepentirse finalmente. Sí. Yo creo que es una carrera que da para hartos sueños, ya. Yo creo que un profesor, de cierta forma, nace con ese don, de cierta forma, desde la niñez, de querer soñar, de querer ver en lo otro realidades propias. Es una carrera en sí para crecer. En el caso del profesor Javier, ¿cómo fue? A ver, en mi caso, yo creo que estuvo asociado un poco a mi etapa de adolescencia, cuando estuve bien vinculado a una parroquia,
como monitor estuve haciendo hartas cosas en parroquia. Y en ese sentido compartí con chiquillos de distintos, suena feo decir estratos sociales, pero sí con chiquillos con diversos índices de vulnerabilidad, por decirlo de forma técnica. Y en esos casos uno se da cuenta de que hay hartas cosas que se pueden hacer. Y empieza a pensar, chuta, yo podría quizá aportar desde mi perspectiva o desde mi área o desde mi experiencia a la formación de estos chiquillos. Entonces, siento que en cierto modo la educación tiró de forma innata, por así decirlo, de forma eh, al continuar la parte práctica. Yo estaba ligado a una parroquia, a un grupo de chiquillos, y finalmente cuando llegó el momento de elegir carrera, me incliné por educación. En cierto modo también porque uno tiende a ser un poco entre soñador, de querer cambiar el mundo con la idea de aportar nuestro granito de arena, y también por ese dejo inconformista que uno tiene también de decir, esto se puede arreglar, esto uno puede aportar para que sea mejor. Entonces, eso fue como mi switch, el clic que marcó ese punto. Y obviamente en el trayecto, cuando estaba estudiando, me recordaba las clases que tuve en la enseñanza básica, en la escuela 1 ahí en Mendoza, eh, después en el Colegio Hispanoamericano en la avenida Ricardo Vicuña. Entonces, todo eso va sumando para lo que es finalmente la imagen de profe que uno proyecta después en la práctica. Pero eso era lo que yo quería hacer, aportar, ¿cachai? Cambiar quizás no el mundo, pero sí aportar al momento presente de mis chiquillos. Eso. Y yo en realidad, claro, y lo vemos, ¿cierto?, en los chicos, y me hago también referencia a eso, desde cuando uno ya se involucra, ¿cierto?, postula para ser profesor, tiene miles de sueños, miles de cosas en mente para poder llegar y hacerlas en el sistema educativo. Ahora, pasando un poquito más, ¿cierto?, a la realidad y un poquito ya a la verdad, ¿cierto? Porque ese mundo soñador, ¿cierto?, cambia, ya cambia. Hay complejidades en el camino, hay cosas que en el mismo sistema de la educación, sobre todo acá en Chile, ha ido transformándose mucho, 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 pero en base también a complejidades, en base a dificultades. ¿Hay una diferencia, profesora Gloria, de ese mundo soñador del querer ser profesor allá estar inserto en el sistema? Eh, Lamentablemente sí, pero como bien decía mi colega Javier, uno no tiene que perder las esperanzas y establecer estos vínculos con otros para ir acompañando, porque hoy día eh, creo Luis, que más que nunca los seres humanos, los que estamos en educación, tenemos que replantearnos. Hoy día el concepto profesor ya tendría que cambiar, hoy día tendríamos que hablar de educadores, porque el educador es el que acompaña, el que contiene. Creo que hoy día esta crisis sanitaria que estamos viviendo nos tiene que dar la oportunidad a nosotros, los que estamos en educación, a los profesores, a los que debemos llamarnos educadores hoy día, replantearnos. Creo que este tiempo de enero, febrero, eh, de receso que tenemos, nos tiene que permitir un poquito para reflexionar en torno a cómo cambiamos el paradigma, como bien decía Javier, cambiar, mover los sueños de niños, niñas y jóvenes que nos necesitan. Y como bien decía al inicio, esto está en el ADN de nosotros los educadores y estamos para servir, estamos llamados para servir a nuestros niños, niñas y jóvenes, pero principalmente creo yo, Luis, en este aspecto que tenemos hoy día como sociedad y mirarnos como legítimos iguales, como lo dice Maturana. Y también es importante ratificar hoy día el concepto de inclusión. Todos nuestros niños tienen
la oportunidad de volar, de soñar y de ratificar sus sueños y convertirse en personas felices, en ciudadanos participativos, críticos, responsables y que hagan un aporte a la sociedad que hoy día tenemos. Pero eso eh, parte por nosotros los educadores, porque nosotros tenemos que ser referentes para nuestros niños, porque ellos nos necesitan. Muchas veces cada uno de nosotros somos lo único que ellos tienen para poder volar, para poder establecer su ruta de vida y principalmente, no en lo profesional a lo mejor, pero para que sean personas felices y que puedan ellos también hacer un aporte a los otros, a la sociedad que hoy día tenemos, una sociedad que está en crisis, no solo por la crisis sanitaria que estamos viviendo, también por crisis valórica, crisis de índole vincular, que hoy día los seres humanos no nos miramos como legítimos iguales. Te lo digo porque yo pertenezco a una etnia, soy mapuche, y he trabajado por la causa desde mi rol como educadora, trabajé en Alto Biobío con niños y niñas y jóvenes, y hoy día yo me siento muy orgullosa de poder eh, aportar un granito de arena a esos jóvenes que son profesionales y que están haciendo su aporte en sus comunidades. Entonces, eso es lo que a uno le fortalece y lo ratifica para continuar en esto. Mm. Y comparto con Javier que estamos llamados para servir. Sí, desde ese aprendizaje, ¿cierto? O ese aprendizaje, más bien dicho, se da desde, como lo mencionó, desde la reflexión, ¿cierto? De tener esa instancia de poder analizar de cierta forma, primero la identidad personal de cada profesor, porque las vivencias, ¿cierto? Son distintas, cada profesor coloca su sello, pero de cierta forma empatarlas con las necesidades de los niños, de los jóvenes de hoy en día. Muy Em, cierto lo que señalas, muy cierto. de cierta forma es ahí en donde creo que está con un poco la dificultad hoy en día. Ya puede ser por la cantidad de alumnos, puede ser por las pocas horas que tiene el profesor para poder reflexionar. Profesor Javier, desde ese punto, desde a lo mejor la falta de tiempo para poder el docente reflexionar sobre todas estas problemáticas, ¿existe hoy en día o no? La verdad es que, o sea, así como tiempo establecido para la reflexión, no se da, ¿ya? Pero sí las instituciones, los establecimientos, cuando quieren llevar a cabo procesos de cambio grandes, necesitan hacer sí o sí esa tarea, ¿ya? Por ejemplo, se menciona dentro de lo que es liderazgo, dentro de lo que es el cambio de cultura o la movilización de paradigmas, que el punto de apalancamiento o uno de los puntos de apalancamiento más importantes es el cambio de creencia. Y ese cambio de creencia se da solamente en base a la reflexión. ¿Ya? Si los profes logran concientizarse, o más que concientizarse, logran el punto donde a ver, no es compromiso, no es conciencia tampoco, porque los profes están comprometidos y están conscientes, pero cuando llegamos al punto de la movilización de creencias, ya, de decir, somos capaces de cambiar el mundo, por así decirlo, aunque no del mundo completo, pero sí el de nuestra comunidad, en ese punto los profes van a estar haciendo un aporte sumamente concreto, sumamente cototo, y es lo que han hecho algunos establecimientos, ya que necesariamente han reflexionado sobre la práctica, han reflexionado sobre lo que estaban haciendo, y sobre eso dijeron, oye, esto lo podemos cambiar y hacerlo mejor. ¿Ya? Quizá uno de los ejemplos sumamente majaderos que se han dado en el último tiempo son de los países europeos respecto de la educación. Tenemos los países europeos como Finlandia, ¿cierto? Tenemos a Singapur por otro lado, tenemos a Canadá que ha pasado desapercibido, pero siempre ha estado en la punta de los rankings junto con los otros países. Entonces, nosotros en Chile tenemos sumamente buenos, tenemos muy, muy buenos ejemplos, ¿ya?
lo malo es que no son muy conocidos. Entonces, esos ejemplos, si los revisamos en la bibliografía, por ejemplo, les recomiendo un texto de Christian Beley, o varios textos de Christian Beley, que él ha hecho investigación al respecto, sobre establecimientos o escuelas eficaces. eh, Todos los establecimientos partieron de la base de la reflexión, de las prácticas, de lo que estaban haciendo. Unos con una urgencia, por ejemplo, que se iban a cerrar o que estaban peligrando por pérdida de matrícula, u otros que crecieron desde la base comprometiendo a la comunidad, ¿ya? Pero todos partieron de un punto en común, que era la reflexión de lo que estaban haciendo. ¿Ya? Ahora último, uno de los ejemplos, si ustedes revisan la página de Líderes Educativos, uno de los ejemplos de práctica exitosa fue de la Escuela Bélgica de Chihuayante. ¿Ya? En ese establecimiento, el director también, junto con el equipo, con el cuerpo docente, revisaron lo que estaban haciendo para hacer más efectivas las clases. ¿Ya? Y eso ayuda harto, saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está llevando a cabo, qué cosas pueden mejorar. Si siempre hay que estar pensando qué cosas pueden mejorar. No te puedes mover por inercia desde marzo a diciembre. Tienes que pararte en algún momento y decir, ¿qué puedo hacer mejor? O qué cosas no están saliendo quizá como yo quiero. Entonces, eso es un punto sumamente relevante. Cuando los establecimientos quieren eh, reflexionar, lo hacen. Sí, sí, y es partidario, ¿cierto?, de todo lo que hemos estado viviendo durante este último tiempo, porque en realidad ahora sí que se abrieron esas puertas, de cierta forma, para las instituciones educacionales de poder reflexionar, de poder ver, ¿cierto?, cuáles son los mecanismos más concretos que pueden ayudar a mejorar este sistema. Bueno, para continuar, y antes de continuar, ¿cierto?, con de seguir con la conversación, mejor dicho, quiero darle el pase ahora sí a Ariel. Creo que ya se solucionaron algunos temitas de audio, de red, así que ahora vamos a poder compartir el saludo de la dirección comunal, ¿cierto? Sí. Ahora, después de todos estos problemas que se resolvieron ya, les puedo compartir el saludo que nos llegó desde la Dirección Comunal de Educación. Vamos a verlo entonces. Ahí. Muy buenas tardes. La Dirección Comunal de Educación, a través del programa de Ciencia, Innovación y Emprendimiento, les saluda cordialmente a toda la comunidad educativa de Los Ángeles y los invita a seguir el programa Yo Elegí Educar, que desarrolla la Universidad de Concepción y con quienes nosotros colaboramos. Si quieres educar, si te gustaría enseñar, si quisieras aclarar dudas sobre la vocación docente, te invitamos a seguir este programa todos los días jueves a las 18 horas a través del Facebook Live de radiolosangeles.cl. Aquí podrás compartir este espacio con docentes que nos van a contar su experiencia y qué los motivó a dedicar su vida a la educación. No te lo pierdas. Ya. Escuchamos el saludo de Adriana. Y ahora viene el apartado de noticias. Primero les tengo un dato curioso. ¿Sabían que últimamente, a lo largo de Chile, ha habido un gran aumento en la demanda de profesores? No podemos asegurar el por qué, pero intuimos que se ha debido por la nueva modalidad online que ha aparecido durante el año 2020. Y ahora tenemos una noticia, y esta es súper actual porque solo salió hoy. Y esta noticia es que por fin Los Ángeles, después de 6 semanas de cuarentena, ha salido por fin y ha avanzado a la fase número 2 de este plan paso a paso. Cabe destacar que es importante que aunque pasemos a la fase 2, por favor sigamos cuidándonos y evitemos salir si no es importante, si no es de gran importancia lo que tienen que hacer. Muchas gracias por todo, que estén súper bien y sigamos escuchando el programa Yo Elegí Educar. Gracias, Ariel, por tu espacio, ¿cierto?, que nos preparaste hoy día, y la verdad es que
Hablando de eso, me quedó dando vuelta un poquito el tema de esa demanda que se está pidiendo, ¿cierto? Ahora por los profesores. En un tiempo, y creo no equivocarme, creo que de cierta forma hubo una crisis, por así decirlo, para el tema del profesorado, para estudiar esta tarea docente. A, a ver, la profesora Gloria, de cierto modo, dentro de toda su trayectoria, ¿cierto? Como profesora, ¿cómo ha visto esta evolución del querer educar aquí en nuestra sociedad? O sea, ¿hay un interés por una parte de la población? ¿Es sustentable ese interés verdaderamente o no? Mira, yo creo que hoy día muchos jóvenes han tenido muy buen vínculo con algunos profesores y eso ha motivado que estos estudiantes de la enseñanza media estén buscando esta ruta y estén comprometidos también con lo que señalaba anteriormente mi colega Javier de hacer un aporte real. Creo que todas las áreas y todas las profesiones tienen un rol importante en esta sociedad, pero como bien tú lo decías, educación es clave porque marca vidas. Por lo tanto, creo que hoy día existe un porcentaje alto de profesores muy comprometidos que han establecido vínculos muy cercanos con su estudiante. Lo dice una amiga mía que también es profesora, eh, la pedagogía relacional. Creo que hoy día nos tenemos que replantear, tenemos que generar los espacios, como decía Javier, si no los hay en los establecimientos, tenemos que generar esos espacios porque hoy día la ruta que tenemos que marcar como educadores es distinta. Primero tenemos que tener el foco, sí, en el aprendizaje, pero considerando la diversidad que tenemos en la sala de clase. Y hoy día con el contexto de crisis sanitaria, ni siquiera hablar de sala de clase, porque hoy día tenemos distintos escenarios de aprendizaje, que son las casas de nuestros estudiantes, que claramente este proceso va a continuar muy similar al 2020, el 2021. Entonces, nosotros como educadores tenemos que darnos ese espacio para replantearnos cómo preparar nuestra enseñanza, buscar la mejor metodología para que nuestros niños se encanten, se motiven y ellos también puedan participar activamente. Creo que en el paradigma anterior, yo estoy pensando en un nuevo paradigma que hoy día con la crisis sanitaria se requiere. Conocí muy de cerca, fui compañera del director Mauricio Toro Arostegui de la Escuela de Bélgica, que ha sido exitoso. Él no solo fue exitoso en esa escuela, hoy día que es director, pero en los aportes que hizo en otras realidades también lo fue. Y fui compañera directa de él en un trabajo en dos colegios. Entonces, eh, sé que si está el compromiso y la motivación de todo el profesorado, se pueden generar los espacios porque la prioridad hoy día es el foco eh, pedagógico en la escuela y trabajar con los estudiantes y sus familias. Hoy día en contexto de pandemia, más que nunca, involucrar a la familia en este proceso. Esta triada va a ir generando también que eh, tengamos, a lo mejor, si soñamos, los índices y el escenario que tiene Singapur, que tiene Finlandia. ¿Por qué no? Si existe un cuerpo docente preparado, universidades que también tienen que replantear un poco su malla curricular para preparar a los futuros educadores, claro que tenemos eh, ese sueño de que tenemos que cambiar, que están las Eh, condiciones para hacerlo. sí, profesora, en ese punto, y le voy a hacer la pregunta a los dos porque a lo mejor los dos tienen esa respuesta diferente, no sé, pero desde crear esa vinculación, desde crear ese compromiso tanto con la familia, con el alumno, de tener ese vínculo emocional de cierta forma Sí, para poder concretar este proceso en la formación, en la preparación, en la universidad, cuando se forma el docente. ¿Deberían existir entonces más espacios de por formación supuesto, emocional, psicológica, que teórica? claramente. Claramente, creo que mi casa de estudio, la Universidad de la Frontera, yo ya tengo mis buenos años, me veo joven, pero tengo mis buenos años.
cuando yo estaba por egresar, se estaba realizando una especie de tutoría para los estudiantes de pedagogía que estaban recién ingresando, donde se trabajaba el aprendizaje socioemocional, que hoy día el Ministerio también le ha dado realce, y se fortalecían estos valores en los estudiantes para ir también acompañando en su ruta. Creo que en la universidad se requiere eso con mayor énfasis. Creo que hoy día la universidad también tiene que replantearse en cómo preparar a los futuros educadores de Chile. Lo requiere, pero de manera urgente, creo yo, y poniendo el foco en lo que tú acabas de señalar. Sí, ¿y usted, profesor? Sí, mira, respecto de eso también es necesario, como bien decía Gloria, que la universidad se replantee esto, es necesario generar estos espacios de aprendizaje socioemocional. En mi experiencia, si mal no recuerdo, somos como 4 o 5 profesores de mi generación de biología que estamos ligados a lo que es convivencia escolar. Entonces, eso es porque en cierto modo tenemos algo o cumplimos en algo el perfil, ¿cierto? Pero asumiendo el cargo, asumiendo el rol, nos dimos cuenta que nos faltaba mucho. Entonces cada uno tomó esa bandera como propia y dijo, ya, necesitamos aprender sobre esto. Me recuerdo a la colega Karen Contreras de Ralco, de, ¿quién más? Tomás Urra, que también está trabajando en convivencia escolar. Entonces, esa es una necesidad creciente, ¿ya? No solo para la carrera puntualmente, ¿cierto? Sino como para las carreras de educación, porque todavía seguimos mirando el siglo XXI como algo que va a venir, y estamos ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, la urgencia tiene que plantearse aquí y ahora. Tenemos el tema del aprendizaje socioemocional que estableció, por ejemplo, el CPIP los cursos de priorización, asociado a los cursos de priorización curricular, ¿cierto? Pero falta, además de ese aprendizaje en el cual uno puede acompañar el desarrollo de los chiquillos, también tiene que haber de parte de las universidades, probablemente, o de los mismos directivos, los departamentos, o incluso los servicios locales de educación más adelante, el acompañamiento y autocuidado docente, que eso es sumamente necesario en este punto. Si mal no recuerdo, el año 2014 la universidad hizo un diploma para profesores noveles. Participé de ese diploma también. Eh, pero si no se ha seguido haciendo, yo creo que es necesario que se mantenga como una práctica, ojalá, de vinculación tanto de los profes recién egresados con la universidad, como de la universidad con los establecimientos, porque también da la casualidad de que si uno mira en retrospectiva, se siente las universidades como muy distanciadas o Lejos. alejadas de la Sí. práctica, claro, del aula. Entonces ahí también se producen varios choques entre la formación de los chiquillos y lo que se necesita. Lamentablemente también la educación o el trabajo de aula es bien normativo, es bien riguroso, ¿ya? Entonces, se necesita que los chicos también participen, ojalá desde los primeros semestres de la carrera para que vayan conociendo esto y no se topen con la novedad en el último año cuando estén haciendo la práctica de que era algo bastante más rígido de lo que se dice en la academia. Entonces, creo necesario que nos centremos en este cambio de paradigma. Desde la jornada escolar completa en adelante que se venía hablando de que el profesor iba a ser un tutor, un mediador de los aprendizajes, ¿cierto? Y no fue hasta que nos pilló esta pandemia que el profesor tuvo que sí o sí replantearse cómo estaba haciendo su clase, replantearse cómo estaba trabajando los contenidos. A más de alguno nos pasó que hacíamos guías interminables y tuvimos que, por un tema de economía de recursos, comprimirlas al punto de que fuera mucho más concreta para los chiquillos, y los chiquillos también lo agradecieron. Entonces, eh, Sí. todo eso es como, es necesario que lo vayamos revisando. A eso quería llegar.
Es importante eso de señalar que las universidades ojalá tengan, ¿cierto? Y que no vayamos tanto en predicar, sino en practicarlo, de verdad, de que generemos esa vinculación con el medio. Y sobre todo desde la preparación inicial, o sea, desde los comienzos, ¿cierto? Incluso como para rectificar o comprobar, mejor dicho, en la palabra, comprobar de cierta forma la vocación que tiene el estudiante de querer ser profesor o no, ¿cierto? En el proceso de preparación. Para continuar la conversación, quiero antes invitar a mi compañera Karina Pineda, que nos va a comentar lo que está pasando en las redes sociales, si hay algunos saludos, si hay algunos comentarios que la gente nos quiera compartir. Karina. Muchas gracias, Luis. Sí, hay bastantes comentarios, la verdad, en las redes. El primero que tenemos es de Patricia Jara Manríquez, que dice saludos, Glorita. El segundo es de Elsa Pacheco Vildosola. Dice, le saluda la profesora Elda Pacheco, desde la región de Los Ríos. Muy bien representados por nuestra colega Gloria, Escuela de 934, Thomas Jefferson, Los Ángeles. Cariños afectuosos. Qué linda. Rupertina Urrutia Valencia, psicóloga. Dice, Gloria, una gran representante de la pasión por educar, especialmente en contextos complejos. Felicitaciones. Claudia Es Quillaquedo mi Pérez. directora, mis cariños Saluda para a los ella. profesores. Cecilia Alejandra Cuevas Salazar dice, la escuela Thomas Jefferson no podía estar mejor representada. Siempre Gloria con sus palabras de sabiduría. Beatriz Andrea Pincheira Valdés dice, grande, única y nuestra. Saludos, querida Gloria. Jonathan Guzmán dice, excelente. Marín Yochua Amaya dice, le saluda a la profesora Paola. Me encantó el programa. Espero que la experiencia de todos los docentes que son invitados les sirvan a muchos jóvenes para que elijan educar. La educación es una vocación hermosa, que a veces no es muy valorada, pero que por efecto de la pandemia hoy muchas personas saben el gran trabajo que hace un profesor. Le envío un afectuoso saludo a los colegas, en especial a Gloria, con quien he podido compartir en el programa de ciencias de la DAE. Y a la vez les planteo a ambos colegas la siguiente pregunta. ¿Qué deben saber los estudiantes de pedagogía sobre la labor docente, para que en práctica ellos no se desenamoren de la educación? A ver, vamos a responder al tiro entonces. ¿Con quién comenzamos? ¿Profesora? ¿Qué deben saber los futuros estudiantes de pedagogía? Lo que tienen que tener siempre claro que esta es una profesión para servir a otros. Si yo no tengo claro eso, no puedo comprometerme, no puedo, porque el rol de educar es 24/7. Creo que es importante también la alegría del vivir, el agradecer. Si yo no soy una persona agradecida de Dios, de la vida, de mis mentores, de mis amigos, de mi familia, no puedo entregar de lo que no tengo. Entonces creo que eso es súper importante, que uno como educador esté muy claro, que cada mañana cuando ingresa a la sala de clase o comparte un escenario de aprendizaje con un joven, con una niña, con un niño, uno tiene que ir muy feliz, aunque no esté tan feliz. Pero si no lo está, pedir una licencia o quedarse o pedir un permiso, pero no podemos nosotros dañar a los pequeñitos. Tenemos que ser muy responsables en eso. Así es que esta es la invitación, el que siente que tiene este llamado, lo tiene que tomar y lo tiene que hacer con todo el compromiso y con todo el amor del mundo, porque es maravilloso. Yo que ya llevo 26 años en educación, encontrarse con niños que a veces estaban ahí perdidos en su ruta y que te dicen, gracias profesora por su palabra, gracias porque me tocó el hombro, hoy día soy feliz, tengo familia, soy profesional, y eso creo que es grandioso, es el mejor regalo que a uno un estudiante le puede dar. O sea, tener en cuenta
ese paso, o sea, ese compromiso, ¿cierto?, que se necesita para llevar esta tarea. Profesor, ¿usted qué opina? Sí, iba a señalar algo similar respecto de el enseñar va mucho más allá que la parte didáctica o técnica que uno pueda desarrollar con los chiquillos respecto de los aprendizajes. El enseñar está en darse cuenta de la formación del individuo eh, en su totalidad. Como decía Gloria, ¿cierto? El acompañar, el dar el apoyo, el dar el espaldarazo necesario cuando las cosas se ponen feas. Eh, eso es educar, saber que tú eres en cierto modo un ejemplo para los chiquillos. Cuando a los chiquillos les falta algo, normalmente son los profes su ejemplo, su faro, su guía. Y entonces, saber que la responsabilidad, quizás esto lo asuste un poco, pero la responsabilidad de enseñar es sumamente grande. Por lo que eso sería como la recomendación, saber que ya no son ustedes solamente, sino que ya son profesores, ya están a puertas de, por lo tanto, lo que ustedes hagan con los chiquillos en el aula va a decir mucho para esos chiquillos a futuro. Hay una frase bien conocida que sale casi siempre para lo que es el Día del Profesor, y es de Gabriela Mistral, que dice enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clases, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Entonces, bueno, eso es sumamente serio, pero eso es, ¿ya? Si tú te enfocas solamente en la parte técnica, en la parte curricular de conocimientos, eh, qué lamentable, porque la relación con las personas es donde tú más aportas al desarrollo de los chiquillos. Yo creo que todos nosotros tenemos estos mentores, tenemos esta imagen de profesor que nos marcó, esta imagen de guía, esta imagen de yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como él, quiero ser como ella, ¿cierto? Entonces, imagínate si un profe solamente se enfoca en lo curricular, sin dejar una enseñanza, sin dejar sin tocar el alma de esa persona, qué triste. Entonces es sumamente difícil si lo miramos desde ese punto, desde esa perspectiva. Es necesario llegar a- a la enseñanza, ¿ya? Más que a la instrucción. Exacto. Qué interesante lo que plantean en la respuesta de este, y seguimos como dando en eso, en tener esa emocionalidad, ¿cierto? En todo este proceso que es como bien relevante. Iba a hacerle una pregunta, y lo digo porque como que la transformé en mi mente con lo que dijo el profesor, con respecto a las habilidades que ustedes creen que debe tener una persona como para poder enfrentarse a la enseñanza, pero creo que más que la palabra habilidades, porque creo que una persona puede tener muchas habilidades, pero muy poco acá, ya, em, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son esos valores éticos, morales? Porque hablamos aquí que un profesor, claro, debe ser consecuente, todo. ¿Cuáles deben ser esos valores permanentes que identifiquen a la persona como para poder enfrentarse a esta tarea tan importante? El respeto, la humildad. Mm. Respeto y humildad y entregar con el corazón. Creo que es clave para poder dejar huella, como dice Javier. Ujú. Nuestros niños, niñas y jóvenes eh, merecen tener al mejor referente frente a ellos. Y si uno se equivoca, también ser muy honesto en eso, acercarse a su estudiante y plantearle, mira, me equivoqué, y creo que eso es construir. Esa es la forma como dice Maturana, cuando nos miramos como legítimos iguales, cuando estamos en una sociedad que hoy día la observamos muy compleja en todos los ámbitos, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo sanitario. Creo que allí está la clave, el respeto, ser humilde, valorar al otro como un legítimo igual, eh, y, y acompañar en esta ruta a tus niños, sabiendo que a veces uno como
persona, porque nos equivocamos, pero se logra cuando tú estableces vínculos con otros, cuando tú puedes establecer un trabajo en equipo en tu comunidad educativa y aunque no tengas un discurso similar o ideas religiosas o políticas distintas, te concentras en el propósito final, que es acompañar a tus niños en el foco pedagógico de tu escuela, eh, es mucho más fácil y se construye. Y los únicos beneficiados son nuestros niños y niñas. Creo que allí tenemos que, nosotros como educadores, siempre eh, dejar como instancia esa de conversar, de dialogar, comunicar. Creo que en educación la comunicación es algo que igual está al debe, no nos sabemos comunicar y nos equivocamos. Y lamentablemente esas equivocaciones de los adultos, porque no hemos sabido resolver, dañamos a nuestros pequeñitos. Entonces creo que allí, y comparto plenamente con Javier, creo que nos encontraron, parece que ellos dos tienen un discurso Claro. similar. Y comparto con Javier plenamente lo que él dice, si no hay espacios de reflexión, tenemos que nosotros como educadores buscarlos para buscar las soluciones y la mejora continua en beneficio de nuestros niños. Eso es la pasión por la educación, cuando tú, aunque tengas diferencias, te encuentras con el otro para construir en pos de acompañar en esta ruta a jóvenes y niños. Así es, así es. Y creo que en base a eso, uno de los recursos para quienes son docentes, tener como bien clarita la mente de cierta forma para poder equilibrar, ¿cierto? Esa emoción y poder llevar a cabo de cierta forma esas actitudes tolerantes, esas actitudes de amor, de respeto. ¿Cuán difícil es, profesor, el poder empatar de cierta forma? Porque delante uno de los dos señaló de que hay que mostrarse de cierta forma bien firme ya ante los alumnos, ya hay que mostrarse de cierta forma, hay que ser un referente, ya más que alguien que está atornillando como al revés el sistema para que ellos no se decepcionen de este proceso tan hermoso que es la enseñanza. ¿Cuán difícil es, profesor? Muy, 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 muy difícil, porque requiere que tú te evalúes constantemente, revises tu práctica constantemente, analices qué estás haciendo, analices cómo pudiste haberlo hecho mejor, ¿ya? Esa capacidad de revisar lo que tú estás haciendo no es algo que te lo digan así a priori en la universidad. ¿Ya? Es como la comunicación que señalaba Gloria, ¿cierto? Que la podemos asociar con esta habilidad también de la humildad. Nosotros normalmente en las prácticas o normalmente en los establecimientos llegamos al punto de cerrarnos y trabajar aislados unos de otros, a pesar de que trabajamos en el mismo establecimiento. Y eso al final impacta en la institución, impacta en que no sabemos cómo trabajan los colegas, no sabemos cómo están aprendiendo los chiquillos, de repente hay prácticas que a mi colega le funcionan y que a mí no me están dando resultados y hay algo, hay un punto que me falta para que eso me dé resultado, o al revés, hay algo que a mí me funciona y a los colegas no, entonces eso es necesario revisarlo siempre. Tener la apertura suficiente y la humildad suficiente como para pedir ayuda, esa es otra cosa. ¿Ya? Cuando uno de repente sale, bueno, y probablemente me pasó un poquito también, cuando uno empieza a trabajar, viene bien metido en lo que es la academia, en el dato, en la información, en la parte teórica, pero la práctica te lo echa todo por tierra de repente. En la práctica a veces las cosas no funcionan y ahí es donde tú dices, chuta, no creo que lo que me habían dicho en la universidad haya estado malo, pero probablemente faltó ese punto de conexión con la realidad. Entonces es necesario que los profes veamos, analicemos siempre, revisemos con ojo crítico qué es lo que estamos haciendo y tengamos la humildad para pedir ayuda. No está de más pedir ayuda. En tu comunidad no es debilidad pedir ayuda a tus demás colegas. Más de alguno te va a echar una manito, te va a dar el dato que te sirve,
para trabajar de repente con algún curso un poco conflictivo, un poco difícil. Lo otro, una habilidad que es necesario es la observación, ya asociada a lo mismo. No solo de mis prácticas, no solo de lo que yo estoy haciendo, sino también de cómo están los chiquillos. ¿Ya? A lo mejor en algún momento la profesora Nina Almayá les dijo a ustedes que la retroalimentación es algo sumamente necesario y sumamente importante. O lo que los chicos nos están entregando en su actitud en la sala, nos entregan mucha información. Si ellos están así en la sala, aunque no te digan nada, te están diciendo mucho. Entonces, esa capacidad de observación de decir, chuta, a lo mejor el monólogo fue muy largo, a lo mejor necesitamos alguna actividad práctica, a lo mejor necesitamos activar un poquito más, ¿ya? Todo eso se aprende en la práctica. Ya hay que mantenerse también consciente de que el aprendizaje es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, si de repente, por A, B o C motivo, cambia el currículum o cambia la forma de hacer clases, tenemos que decir, ok, tengo que aprender esta nueva forma, vamos allá, vamos a darle. Es eso. ¿Ya? Sí, en realidad es fácil de entender el mensaje en sí, todos aprenden el terreno en donde las papas queman de cierta forma y hay que tener esa apertura. Un profesor, y lo he escuchado mucho dentro de mi formación, puedo decirlo que claramente no es un sábelo-todo. El profesor sí se puede equivocar, sí puede flexibilizar en ciertos puntos o quebrantar ciertas cosas que pueden ser mejorables, subsanables. Así que claramente es un llamado, ¿cierto? Para que vayamos todos mejorando, porque este espacio es para eso, de cierta forma, para que vayamos todos escuchando Luis, las experiencias de otros. Dígame, profesora. Luis, y ante todo, súper importante tener en cuenta para quién tú estás sirviendo, a quién vas a acompañar, a tus estudiantes. Ellos son los que tienen que participar, ellos tienes que darles el espacio siempre porque tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar en tu clase. Lo que sucede que con el paradigma antiguo, la clase unilateral, ha generado daño al estudiantado porque hemos coartado el espíritu crítico, la creatividad, todas las habilidades que tú estábamos conversando anteriormente, que se requieren para el siglo XXI, la innovación, el emprendimiento, la creatividad, no se puede dar si no se da esta articulación en la sala de clases, pero dándole mucha participación a nuestros estudiantes. Ellos tienen que ser el centro en esto. Nosotros como educadores acompañamos, guiamos y vamos fortaleciendo, como dice Javier, valores, pero los protagonistas son ellos. Y creo que eso igual es súper importante tenerlo siempre presente, muy presente, porque podemos estar muy preparados y somos eruditos en la disciplina de la historia, de la ciencia, de las matemáticas, eh, pero eso se va dando. Lo otro, esas confianzas y ese vínculo, si no lo logras en el primer instante, no vas a encantar a esos jóvenes y a esos niños. Exactamente, qué bueno, qué buenos consejos en realidad por parte de los dos, y quiero invitarlos a que podamos escuchar de cierta forma y podamos decirle a la gente dónde nos pueden encontrar, porque en realidad este programa, claro, tiene la función de cierta forma de escuchar, como hoy día lo hicimos también a profesores, ¿cierto? Que nos cuenten su experiencia, que nos cuenten sus apreciaciones para que juntos, ¿cierto? Vayamos retroalimentándonos, además, y podamos, ¿cierto? Hacer un análisis de lo complejo, pero a la vez necesario de este sistema educativo, de este proceso de enseñanza. Vamos a invitar a nuestra compañera Valeria Garcés, de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, que nos va a decir dónde nos pueden encontrar para que vayan viendo todas las noticias de nuestro programa. Valeria. Buenas tardes, gracias Luis. Buenas tardes a los profesores invitados y a toda la gente que nos está viendo. Yo como parte del equipo y esta comunidad que conformamos todos nosotros,
quiero invitar a toda la gente que nos está viendo que nos siga a través del Instagram de Yo Elegí Educar. Nos pueden buscar como yoelegí.educar. En esta plataforma van a poder encontrar las personas invitadas que van a estar, quiénes somos nosotros, quiénes son todas las entidades que están haciendo posible también este programa, y poder participar de distinta didáctica. Con esto también los dejo a todos invitados a que si quieren dejar en Instagram alguna pregunta para los profesores invitados de semana a semana, o incluso en los mismos comentarios de Facebook del en vivo, nosotros vamos a estar súper atentos para que puedan ser respuestas sus dudas a los diferentes invitados, y nadie se quede, y todos nos enriquecemos con las preguntas que puede tener uno u otro. Así que los dejo muy invitados. Vuelvo a repetir, búsquenos en Instagram como yoelegí.educar y ahí van a encontrar mucha información. Así es, Valeria, muchas gracias por esa información. Y como ven, profesores, trabajamos en equipo, queremos también trabajar con la gente que nos está viendo, así que para que estén muy atentos, para que vayan dejando sus consultas, sus preguntas. En realidad este es un programa que queremos que abra los horizontes, ¿cierto?, entre toda esta comunidad educativa, y podamos juntos aprender y en realidad valorar también el desempeño de los docentes. Así que, bueno, ya se nos estamos ya casi en la parte final de nuestro programa, y quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que nos pudieran decir o le pudieran mandar un mensaje a aquellos jóvenes, de cierta forma, que están pensando desde ya dedicarse a esta tarea, que están pensando ya, sobre todo ahora que en un tiempecito más se dan los resultados, ¿cierto?, en la PSU, todo. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué consejo le darían ustedes a cada uno de los que están en la casa? Profesora. Mensaje para los futuros colegas. Que si van a elegir esta profesión, que lo hagan con todo el compromiso, y que después su entrega sea con el corazón. Y prepararse de manera sistemática. Un educador no puede quedarse solo con su formación de 5 años de academia. El día a día nos exige que nos preparemos, autoformación, capacitación, compartir con los pares, poder generar los espacios de reflexión, conversar de educación, que es una necesidad y que son espacios que son hoy día necesarios. Generar esta dinámica de enriquecernos como personas, y eso también nos va a permitir enriquecernos como educadores. Si están motivados y tienen ese llamado, que lo hagan, pero que lo hagan con todo el compromiso, y tener siempre en cuenta que va a ser 24/7, y que es importante hacerlo con el corazón. Acompañar a pequeños y a jóvenes es importante, pero si una palabra los daña, por eso que, como decía Javier, tengo que en la mañana replantearme cada día, ¿lo estoy haciendo bien? ¿En qué me equivoqué? Pedir las disculpas si he cometido una falta, un error. Eso engrandece más que nada. Creo que hoy día necesitamos educadores con vocación, con la pasión de enseñar, porque esto requiere pasión. Gracias, profesora. Profesor. Sí, creo que además de lo que bien señala Gloria, ¿cierto?, de la vocación, hay una frase de John Cotton que dice: quien se atreve a enseñar no debe dejar de aprender. Entonces, eso debiese ser uno de las líneas generales que debe movilizar a un profe. Y lo otro tiene que ir con el compromiso. Quizás no es muy docto la frase, pero hay que distinguir del compromiso de la participación, ¿ya? En este caso, yo siempre lo pongo en el ejemplo como una pailita de huevos con jamón, ¿cierto? Porque la gallina
participa, ¿cierto? Pone los huevitos, pero el chanchito se compromete. El chanchito, para que haya jamón, el chanchito tiene que dar más, mucho más de lo que puede dar la gallina en ese punto. Entonces, necesitamos chiquillos comprometidos, necesitamos profe. No necesariamente, y eso de repente también hay que hacer la salvedad en los grupos de profe, ¿eh? No son profes mártires. Ya un profesor que valora su profesión, que valora su familia, su vida, su salud, etcétera, ya también es una persona que se entrega en su práctica. Entonces, hay que hacer la salvedad, no son profes mártires, son profes que están comprometidos con lo que están haciendo y que tienen conciencia de que finalmente lo que ellos están desarrollando son el futuro de Chile. ¿Ya? Es así de concreto. Si nosotros no nos damos cuenta de que estamos formando el futuro de Chile, no vamos a estar haciendo bien la pega. Fíjate que otra frase de Gabriela Mistral dice: el futuro de los niños es siempre hoy, ¿ya? Mañana será tarde. Entonces, fíjate la complejidad. Claro, es urgente que nosotros nos pongamos en esa rigurosidad, ¿ya? Frente a lo que estamos haciendo en el aula. Siempre hay algo que podemos hacer mejor, siempre hay algo que quizás nos cuesta, como a todas las personas, pero el aula es enriquecedora y de repente si los chiquillos no han tenido, los chiquillos futuros profes o futuros estudiantes de pedagogía, no han tenido el ejemplo de profe ideal, pueden decir: oye, ya, no tuve el ejemplo de profe ideal, yo voy a ser el profe ideal. Pero eso requiere, como veníamos diciendo anteriormente, mucha conciencia. Así es. Y queremos agradecerle como equipo a ambos profesores, ¿cierto? De distintos centros educacionales, ¿cierto? Que han cumplido muchas tareas. Yo la verdad vi el currículum de los dos y me fui para atrás, porque de cierta forma nos queda mucho por aprender, y eso se va a ir dando en la práctica, como bien lo dijeron ustedes. A propósito de todo, le vamos a dar los créditos, ¿cierto?, al librito La Pasión de Enseñar, de Gabriela Mistral, para que todos aquellos que tengan esa instancia, yo creo que la mayoría de los profesores como que deben habérselo ya leído, pero a las personas que no, siempre hay alguien para que lo pueda leer, ¿cierto? Ahí el profesor Javier yo creo que ya lo leyó de cierta forma. Y invitarlos a todos a que puedan seguirnos acompañando. Para despedirnos, voy a pedirle a la profesora Gloria y al profesor Javier de que nos podamos despedir con la frase final, ¿cierto?, de nuestro programa. Consiste en lo siguiente. En el caso de la profesora Gloria, va a decir: yo, Gloria, elegí educar y tú te animas, y el profesor Javier va a hacer lo mismo, pero él, ¿ya? Así que vamos a hacer esa dinámica final, porque ese videíto va a ir en un video solito para poderlo compartir después con nuestra comunidad. Así que partimos con la profesora Gloria. Perfecto. Yo elegí educar con todo el Nehuen para mis queridos estudiantes del siglo XXI. Muy bien, profesor. Yo, Javier, elegí educar y el desafío es ahora tuyo. ¿Te animas? Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a la comunidad que nos estuvo viendo, a nuestra audiencia. Le agradecemos de todo corazón que nos acompañen. Esperemos que estemos llegando a sus expectativas y nos vamos a ver el próximo jueves en un nuevo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por conversar con nosotros y nos vemos la próxima semana en Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.